Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los mostrados. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. Y cabe mencionar aquí que el tema 7, que trataba sobre el uso de la sentencia .tf o función de transferencia, también se usó para simular circuitos en DC. Asimismo, los temas 8 y 9 ya han sido completamente terminados. Por otro lado, los temas 10, 11 y 12 también ya han sido concluidos. Y cabe destacar aquí que a partir del tema 10 en adelante se ha venido simulando circuitos en régimen senoidal estable, también conocido como análisis fasorial. Vamos a continuar viendo el tema 13, que trata sobre la simulación de circuitos magnéticamente acoplados, el cual abarca los siguientes tópicos. El primer tópico, acoplamiento magnético y circuitos con transformadores lineales, ya ha sido concluido. Hoy día vamos a comenzar con la simulación de circuitos con transformadores ideales. Posteriormente veremos la simulación de transformadores ideales con derivación central, también conocidos como transformadores tap-to-tap. Después veremos los transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Y por último, simularemos circuitos con transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Entonces, este tema 13 está dividido en las siguientes partes, que abarcan los subtópicos mostrados anteriormente. La parte 1 y la parte 2 ya han sido concluidas. Hoy día veremos la parte 3, que trata sobre la simulación de circuitos con transformadores ideales. Es de advertir aquí que el LTSpice no tiene en su lista de componentes a estos dispositivos. Por lo tanto, en este video se mostrará cómo usar las relaciones teóricas pertinentes y las bobinas disponibles en este programa para obtener estos componentes. Posteriormente veremos la parte 4, que trata sobre la simulación de transformadores ideales con derivación en el secundario, también conocidos como transformadores tap-to-tap o toma central, también le llaman. La parte 5 tratará sobre cómo modelar los transformadores ideales mediante fuentes dependientes a partir de las relaciones teóricas pertinentes. La parte 6 tratará sobre la simulación de circuitos con transformadores ideales modelados con fuentes dependientes, y estos circuitos que simularemos son los mismos que la parte 3. Y esto se hace con el objetivo de comparar y validar los resultados de ambos métodos, y encontraremos que usando cualquiera de los dos métodos, es decir, usando transformadores ideales que usan bobinas o transformadores ideales que usan fuentes dependientes, los resultados van a ser los mismos o muy similares. Lo mismo se hará en la parte 7, donde se simularán circuitos con transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Los circuitos son los mismos que la parte 4, es decir, mediante fuentes dependientes modelaremos transformadores ideales, ¿no?, que se comporten como transformadores ideales con derivación en el secundario. Eso está aquí en la parte 4. Como siempre, el énfasis aquí será en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar con este video y lo vamos a hacer con una muy breve introducción teórica de lo que nos va a servir para efectos de simulación en este tema. Transformadores ideales. Nosotros sabemos que esto, o así es como se ve un transformador ideal.
Por ejemplo, acá el B primario y aquí el B secundario. Por aquí tendremos la relación de vueltas del primario, la relación de vueltas del secundario. Normalmente los problemas de los libros no nos dan o no hay valores en estas inductancias, ¿sí? Y también se da una serie de puntos, ¿no? Ya, la cuestión con los puntos no lo voy a tratar en esta introducción teórica, no lo vamos a ver aquí, pero lo que sí tenemos que advertir es que el LTSpice no cuenta con este tipo de transformadores ideales en donde no se le tenga que colocar el valor de las inductancias, ¿no? Dado que en otros simuladores a veces no es necesario colocar el valor de las inductancias. El LTSpice necesariamente se le deben de colocar los valores tanto de esta inductancia como de esta de aquí. Y obviamente se le tiene que poner los puntos. Como repito, los puntos y todo lo que hay de la teoría sobre eso, ¿no? No va a ser tratada en esta introducción teórica, ¿no? Justa y necesaria para poder simular. Lo que nosotros sí debemos de saber necesariamente es lo siguiente, ¿no? Para el LTSpice tenemos que tener en cuenta esta relación, la relación entre las inductancias y los números de vueltas, tanto del primario como del secundario, ¿no? Eso es lo único que debemos de saber. La inductancia del primario, que desde ahora va a ser esta, y esta va a ser la inductancia del secundario. Inductancia del primario, inductancia del secundario es a número de vueltas del primario y número de vueltas del secundario al cuadrado. En los problemas que veamos se nos van a informar, ¿no? Por ejemplo, cuánto es el número de vueltas del primario, cuánto es el número de vueltas del secundario. Colocamos aquí y ya tendremos la relación de inductancias que sí debemos informar al LTSpice, ¿no? La inductancia del primario, la inductancia del secundario, sí lo tenemos que colocar. Nuevamente repito, ¿no? El LTSpice entonces no tiene dentro de su lista de componentes transformadores ideales en donde no se les tenga que colocar los valores a la inductancia del primario y a la inductancia del secundario, ¿no? Acá sí se le tiene que colocar. Y otra cosa, tenemos también que informar al LTSpice, ¿no? Un K, que es el coeficiente de acoplamiento entre, por ejemplo, la inductancia del primario, la inductancia del secundario, y aquí tenemos que informar el valor del coeficiente de acoplamiento, que para transformadores ideales es 1. Entonces, con estas dos, esto es lo que tenemos que colocar, ¿no? En el LTSpice, y de acá, de esta relación, sacaremos, ¿no? Los valores de la inductancia del primario y la inductancia del secundario, y con eso ya podemos simular los ejemplos que voy a hacer ahora. Esta es la teoría mínima y básica que necesitamos. Bien, vamos entonces a simular este primer ejemplo, ¿no? Del siguiente circuito hay I1, I2 y B sub 0. I1 está acá, I2 está acá, B sub 0 está aquí. Aquí tenemos el transformador. Estos son los típicos ejemplos de los libros. Noten como acá hay un par de... acá están los puntos. Noten como no se tienen los valores de inductancia de aquí ni de aquí, ¿no? Y en la introducción teórica que he dado no he colocado los puntos porque eso no va a ser necesario aquí, ¿no? Se supone que eso en la teoría ya, para el desarrollo de los ejemplos teóricos ya lo deben de saber ustedes. Y
Como repito nuevamente, sí tendremos que informar al LTSpice el valor de esta inductancia y el valor de esta otra, ¿no? Y lo vamos a ver a partir de aquí. Esto es lo que yo he hallado mediante procedimientos teóricos. Bien, vamos entonces a simular este circuito. Como siempre repito, a estas alturas ya se debe de saber de usar los atajos del programa. Por ejemplo, estaba así y le aprieto control N y ya sale la hoja para simular. Letra B chica, la fuente de tensión, R la resistencia, control R roto la resistencia. Aquí obviamente, tal como lo hemos venido haciendo, para yo medir la corriente tenemos que colocar un sensor de corriente y eso lo hacemos a través de una fuente de tensión, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir una corriente así, entonces coloco un sensor de corriente a través de una fuente de tensión. Dado que la corriente va en esta dirección hacia la derecha, entonces la fuente tiene que estar colocada así, más o menos, porque yo sé que va a pasar la corriente de mayor a menor potencial y tengo que colocarle 0 voltios, ¿no? Para que simule un cortocircuito perfecto. Entonces eso es lo que yo tengo que colocar aquí. De la misma forma acá, ¿no? Aquí la corriente va hacia la izquierda, entonces el sensor de corriente va a estar así, ¿no? Que se va a poner acá. Estoy suponiendo que la corriente viene hacia la izquierda, entonces más menos, porque lo que se va a medir aquí va a ser hacia allá. Y aquí 0 voltios, ¿no? 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. Bien, entonces coloquemos los sensores de corriente. Por acá este iba así. Y a este le cambiamos de nombre, pues le ponemos I1 y este va a ser 0 voltios. Este de acá. Bien. El capacitor, apretamos la letra C, rotamos por aquí la otra resistencia que está bien por acá, que es 5. Del capacitor dijimos que es 1/3. Entonces colocamos clic derecho entre llaves, 1 entre 3, ya que estamos haciendo una operación aritmética. Listo. Y obviamente el transformador, ¿no? El transformador, un par de inductancias. Apretamos la letra L. Ahí está la inductancia. Ahora, para que muestre el punto, le damos clic aquí y Show Face Dot. Nuevamente, clic izquierdo. Show Face Dot. Aquí está el punto, pero el punto tiene que estar a este lado de acá. Copiamos. Acá está la otra. Y me está quedando un poco de espacio. Ahora sí. Copiamos esto. Está para la corriente. Entonces F3, con F3 cableamos. Esta resistencia vale 1. Esta resistencia vale 2. Acá le ponemos esto. La fuente de tensión es 4 coseno, ¿no? Entonces aquí, ya que vamos a simular con punto AC, le damos clic derecho acá. Clic derecho, Advance, y aquí en Smart Signal hace análisis, ¿no? Como todo lo vamos a simular con punto AC, amplitud 4, hace amplitud 4, hace phase 0, ¿no? O si no le ponen no pasa nada, él lo va a asumir que es 4. Él lo va a asumir que la fase es 0, ya que no le estamos colocando nada aquí. No le colocamos nada, él lo asume que es 0. Bien, ahora vamos a colocar los valores de las inductancias, ¿no? De los devanados. Tal como hemos visto aquí, tenemos que saber esto. Fíjense que aquí en el problema es de 1 a 4. Entonces este va a ser
la inductancia del primario y este va a ser la inductancia del secundario. Entonces, de acuerdo a nuestra teoría básica, esto vendría así: L del primario, L del secundario, número de vueltas del primario 1, número de vueltas del secundario 4 al cuadrado, sería 1 sobre 16. Muy fácil sería colocar L primario 1 henrio, L del secundario 16 henrios. Vamos a dejarlo ahí y vamos a descubrir una cosa interesante, que de repente más de uno que ya intentó simular esto le ha pasado. Entonces acá ponemos 1 y aquí ponemos 16. Ya, y vamos a... tenemos también que colocar, ¿no?, esto de aquí. El coeficiente de acoplamiento que existe entre este embobinado y este embobinado es 1, porque es ideal. El transformador es ideal. Entonces le ponemos aquí en punto OP, copiamos K, L1, L2, 1. Coeficiente de acoplamiento que hay entre L1 y L2 es 1. Ya, entonces con eso ya estoy asegurándome que este es un transformador ideal. Bien, vamos ahora al tipo de simulación, clic derecho, nos vamos a Edit Simulation Command y nos vamos a hacer análisis. Esto es algo que ya hemos venido haciendo en los videos anteriores. Type of Suite puede ser linear o list. Normalmente lo hacemos en linear. Y vamos a ver el number of points, el start y el stop frequency. Para comenzar, aquí se simula con una frecuencia angular de 3 radianes sobre segundo. Ya, la frecuencia que trabaja el LTSpice está en Hertz. Por lo tanto, tengo que hacer esa transformación de angular a Hertz, la transformación de frecuencia angular a frecuencia en Hertz. Por lo tanto, tenemos que omega es igual a 2pi f, entonces f es igual a omega sobre 2pi. Omega es 3, por lo tanto esto es 3 sobre 2pi. Ya. A esta frecuencia funciona el circuito. Tal como venimos comentando desde los videos anteriores donde estamos simulando con fasores, es muy práctico desplegar resultados gráficos, ¿no?, porque nos ayuda con las operaciones aritméticas entre gráficas, ¿no?, y con las gráficas. Entonces aquí está nuestro intervalo nuestro intervalo de frecuencia en Hertz, ¿no?, nuestro eje de la frecuencia, perdón, Hertz. Aquí entonces está el start frequency, tenemos que informar también un stop frequency y tenemos que informar el número de puntos. En el start frequency podemos colocar 3 sobre 2pi y lo ponemos entre llaves para que, dado que se está haciendo operaciones aritméticas, hay 3 entre, ¿no?, 2pi. Ahora, en el stop frequency vamos a colocar 3 sobre 2pi más un microhertz. Este microhertz de aquí es el mismo que es el paso que hay del start frequency al stop frequency. Aquí hay un paso de 1 microhertz. Es muy pequeño. Con eso me aseguro entonces que la frecuencia, perdón, el resultado que se mida en este punto es casi el mismo que se mida en este punto, en este otro extremo. Por lo tanto, me estoy asegurando que todo esto de acá, en todo este intervalo de aquí, sea como si fuese un mismo punto, que a ese punto de frecuencia y solo a ese punto de frecuencia se está simulando, ¿no? Entonces, establecer que el start frequency y el stop frequency estén tan cercanos es como si yo simulara a un solo punto de frecuencia. Bien, y eso me ayuda a desplegar gráficos o resultados gráficos y con eso se puede trabajar mucho más fácil. Esto es algo que ya lo hemos venido haciendo desde que estamos trabajando con fasores. Bien, entonces vamos a informar, ¿no?, y en el número de puntos normalmente yo le pongo 2 puntos, ¿no?, que hay entre aquí y acá, entre este punto y este punto.
Bien, continuemos entonces. Number of point 2, start frequency 3 entre paréntesis 2 por pi, cerramos llaves, copy, stop frequency, acá le agregamos más un micro. Entonces start frequency 3 sobre 2 pi, este 3 es porque estamos trabajando a una frecuencia angular de 3 y lo estamos dividiendo entre 2 pi, ¿no? Lo estamos dividiendo entre 2 pi para que todo esto que está aquí esté en hertz. Bien, listo, ya tenemos todo listo para simular. Simulamos, se despliega el entorno gráfico. Noten ustedes cómo entre esta frecuencia de aquí y entre esta otra frecuencia de aquí están muy cercanas, 477.46 milihertz, y en el otro extremo está 477.46 milihertz. Por lo menos estoy tomando solo dos decimales, ¿no?, después del punto. Y acá vamos a ver lo primero que nos piden, que es la corriente I1. Noten que el eje Y de la izquierda es la magnitud del fasor de la corriente, y el eje Y de la derecha es la fase, ¿no?, de la corriente. Y aquí la magnitud se nos presenta en dB. Yo no quiero en dB, yo quiero en escala lineal. Entonces le doy clic derecho acá y me voy a linear. Listo, acá está la magnitud. En el eje Y de la izquierda es la magnitud y el eje Y de la derecha es la fase del fasor, el ángulo del fasor. Al eje Y de la izquierda le corresponde la línea continua, y al eje Y de la derecha le corresponde la línea punteada. Noten que entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la derecha hay muy poca variación. Tomemos del punto decimal, tomemos dos decimales después. 0.01 en el límite inferior y aquí en el límite superior 0.01. Prácticamente no varía, no varía. Y aquí observemos también cómo entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda, de la derecha, hay muy poca variación. Tomemos dos decimales después del punto, menos 1.69 como límite inferior, menos 1.689, ¿no?, o casi 69, o menos 1.69, ¿no?, como límite superior. Entonces, siempre observando que hay muy poca variación entre el límite inferior y el límite superior de este eje, del eje Y de la izquierda, y los mismos comentarios para el eje Y de la derecha. Y eso se debe a que entre este límite inferior o start frequency de la frecuencia que hemos informado está muy cerca al stop frequency que hemos informado, dado que entre este punto y este punto de acá hay solo un microhertz. Ya, veamos el resultado. Le damos clic aquí y nos da la magnitud y la fase. Nosotros podemos mover el cursor y observen cómo casi no se mueve la magnitud, ¿no? La fase prácticamente permanece constante, lo único que se mueven son estos dos decimales de aquí. ¿No? Recuerden, la línea continua es del eje Y de la izquierda y la línea punteada del eje Y de la derecha. 1.01 de magnitud menos 1.69 de fase. Eso es lo que obtenemos teóricamente, mediante simulación. Observen aquí que estamos obteniendo 1.02, la magnitud se parece, pero la fase está lejana. La fase está lejana. Está alejado de lo... hay un alejamiento entre lo obtenido teóricamente y lo obtenido mediante simulación. Bien, seguramente a más de uno que ya ha intentado simular estos circuitos le ha pasado. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es, como regla general, es que nos concentramos aquí
en el transformador, y el J omega L del primario tiene que ser muchísimo mayor a todas las impedancias que tenga a la vuelta, ¿no? Aquí le hemos dado la frecuencia, la tenemos que es 3, y esta inductancia le hemos puesto que valga 1 Henry. Entonces aquí el XL en realidad es 3J. Ya ves, 3J, este 3J no es muchísimo mayor que el 2. Igual acá, para este caso, el J omega L del secundario tiene que ser muchísimo mayor que cualquier otra impedancia del circuito, ¿no? Este es 3 y la impedancia del secundario es 16. Por lo tanto, esto es 16J, ¿no? La reactancia de acá, este es 16, es como si fuese 16J, este es como si fuese 3J. Ya, este 16J no es mucho mayor que 5. Ya, por eso es que el circuito está fallando. Vamos a colocar aquí, vamos a escalar esto y lo vamos a poner por, da lo mismo poner acá, por ejemplo, un K, 16K. Tal que ahora el LP va a ser un K y el LS va a ser 16K. Observen lo que va a pasar. No es que exista físicamente una inductancia de 1K y de 1K Henry o de un 16K Henry, no, sino que el simulador es una herramienta matemática, entonces tenemos que ayudarnos de eso. Entonces ya no va a ser 1, sino va a ser 1K y aquí va a ser 16K. Observen lo que va a pasar con el resultado, ¿no? Simulamos y miren, ya llegamos a la respuesta. 1.02 de magnitud y de fase menos 2.325. Podemos inclusive aumentar más esto. 16K, 160K, dado que de esa forma también yo estoy obteniendo, por ejemplo, aquí puede ser 10K, 16K, igual la relación es de 1 a 16. Perdón, 160K. Entonces K con K se va un 0 con un 0, entonces igual sigue siendo la relación de 1 a 16. Entonces 10K, 160K simulamos, ya casi no cambia nada. Ya la teníamos con 1K y 10K, con 1K y 16K. Si damos clic aquí, ¿no? Observen cómo yo muevo el cursor y la magnitud casi no cambia y la fase prácticamente no cambia después del punto decimal. ¿Cuánto nos sale? 1.02 de magnitud y menos 2.33, menos 2. Aproximadamente, ¿no? Menos 2.33, menos 2.327 o menos 2.33 de fase. Teóricamente nos sale 1.02 ángulo menos 2.3 amperes. Entonces ya lo obtuvimos. Este es el truco que hay que hacer, ¿no? Si gustan lo dejamos aquí en el otro, que ya se acerca muchísimo a nuestras respuestas. Listo. Prácticamente lo mismo. Ya tenemos entonces el I1. Ahora vamos por el I2. Bien. Nuevamente observen cómo la variación entre el límite mínimo y el límite máximo del eje Y de la izquierda, ¿no? Es muy pequeña. La variación es muy pequeña. Entonces casi es el mismo punto, ¿no? De aquí. Comentarios similares para el eje Y de la derecha en donde se ve la fase. Nuevamente la línea continua corresponde al eje Y de la izquierda y la línea punteada al eje Y de la derecha. Le damos clic aquí y movemos el cursor y observen cómo prácticamente no se mueve la magnitud, no se mueve la fase, no hay cambio
apreciable. No hay ningún cambio apreciable. Solamente ahí por ahí cambio. Y esto se debe justamente al artificio de simulación que hemos hecho, dado que entre este punto, entre el start frequency y el stop frequency, solo hay un microhertz, entonces es casi como si fuese el mismo punto de frecuencia. Tenemos de magnitud entonces 255.68 mili o 0.255 y de fase 177.68. Mediante procedimientos teóricos estamos obteniendo 0.255 ángulo 177.9 grados. Muy cercano a lo que hemos hallado. Ahora vamos a ver la tensión aquí en V sub 0. Vamos entonces a medir aquí y acá. Bien, siempre observando la variación que hay, por ejemplo, del límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda, es muy pequeño. De igual forma, la variación que existe entre el límite inferior y el límite superior de la derecha, del eje Y de la derecha, es muy pequeño. Entonces le damos clic y movemos el cursor. Ok, la fase se está moviendo, sí, pero la fase se mueve estos dos últimos decimales. Después del punto decimal, estos tres decimales permanecen constantes. Nos sale 2.65 de magnitud, fase 5.48. ¿Cuánto, perdón? 2.65. 2.66 nos sale y 5.48. Y acá en fase 4 nos salió 5.48 también. Entonces, el resultado que hemos hallado teóricamente es correcto. Lo estamos demostrando con simulación. Si quisieran, por ejemplo, acá llevarlo esto a su forma cartesiana, le dan clic aquí, se van a representación y a Cartesian. El eje Y de la derecha, el eje Y de la izquierda es el término real del número complejo. El eje Y de la izquierda es el término real del número complejo y el eje Y de la derecha es el término imaginario del número complejo. Lo sacan por este I de aquí, que en realidad es el J. Bien. Y siempre la línea continua corresponde al eje Y de la izquierda y la línea punteada corresponde al eje Y de la derecha. Si ustedes dan clic, ahí tienen la parte real y la parte imaginaria del voltaje que anteriormente lo teníamos como fasor. Bien, 2 puntos. En la parte real 2.64, en la parte imaginaria 253.70 mili J, ¿no? Bien, si quieren regresar a polar, a representación fasorial, clic derecho, representación bode, ok, se manda a dBs, clic derecho, lineal, y nuevamente regresamos a magnitud lineal y la fase del fasor. Bien, entonces como pueden apreciar, ¿no?, para la simulación de este tipo de transformadores tienen que hacer este juego de acá, ¿no? Fíjense que estamos colocando inductancias irrealizables, ¿no? Pero como es un software matemático en el fondo, podemos hacerlo, ¿no?, para obtener resultados óptimos. Bien, vamos a guardar esto. ¿Dónde está? Transformadores. Acoplamiento magnético. Trafo ideal 1. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente circuito. Entonces, del siguiente circuito hay I1, I2, I3 y ZI. I1 es esta, I2 es esta, I3 es esta. Noten que acá nos están dando el circuito, pero en su forma ya compleja, ¿no? Nos están dando impedancias. No nos están dando omega, por ejemplo, ¿no? Directamente ya nos dan
el fasor de la fuente de tensión. Calculo que esto ha de haber sido 12 coseno de omega t más 0 grados. Miren cómo el omega no se nos está dando, pero problemas anteriores ya hemos visto cómo tratar este tipo de problemas. Entonces vamos a trabajar para este caso. Esto de acá lo sacamos. Entonces tenemos fuente de resistencia, un par de inductancias, capacitor resistencia, un par de inductancias, resistencia y el inductor. Bien, vamos. B. Aquí va a ser, nos vamos a Advance. Aquí en AC Amplitude 12, fase 0. Si quieren la ponen, si no, no. Si no ponen nada, él lo va a tomar como que es 0. La resistencia, y no hay que olvidarnos de colocar nuestro sensor de corriente, ¿no? Dado por una fuente de tensión. Aquí colocaríamos una fuente de tensión, dado que está yendo la corriente así, sería más menos 0 voltios. De igual forma aquí, más menos 0 voltios. De igual forma aquí, más menos 0 voltios. Más menos, así en esta dirección, es para que tome la corriente en esta dirección, que concuerda con la dirección de corriente que estoy asignado. Y 0 voltios para que sea un cortocircuito perfecto. Bien, coloquemos entonces bien, ya está esto. Vamos un poco por acá. Esta resistencia de 1, acá colocamos el inductor. Fíjense cómo ya está activado la fase, el dot, el punto. Le damos clic y ya no hay cómo desactivarlo, ¿no? Pero vamos a rotarlo. Este es acá, clic derecho. No lo quiere desactivar, pero ahorita eso no nos interesa. Aquí está el L2. Acá está la capacidad. No, primero esto. Y acá ponemos, estiramos esto un poco y acá ponemos la capacidad. Esta resistencia es de 7. Ya después vamos a ver qué cosas le colocamos aquí. Aquí está el L3 y L2, pero L3 y L4, pero recuerden que un punto está aquí, el otro punto está acá abajo. Entonces activamos esto, lo rotamos, ahí está, punto arriba, punto abajo, y nuevamente copiamos esto. Por eso siempre insisto en que a este punto ya tienen que saber usar los shortcuts para copiar ese F6, ¿sí? Nos ayuda mucho nos ayuda. Acá lo cortamos, acá quitamos esto, F5, F7 es para tomar esto, la inductancia que es el L. Fíjense, salió sin face, ¿no? Show face dot, y ahí lo quitamos. Miren, salió sin el dot, ¿no? Ya vamos a darle, ya vamos a decir qué valor tienen. El F3 es para cablear. Juntamos un poco. Entonces esto de acá le ponemos el ground por aquí. Ya, noten que todavía no he puesto ni el valor del capacitor, ni el valor de la inductancia, ni mucho menos los valores de los devanados, ¿no? Lo que sí sé es que el coeficiente de acoplamiento entre el L1 y el L2 es 1, y acá hay otro coeficiente de acoplamiento entre L3 y L4. Entonces clic derecho acá, colocamos K1, entre L1 y L2 es 1, copiamos, control R para salto de línea, y este
K1. Y acá colocamos K2, ya que hay un segundo coeficiente de acoplamiento entre la inductancia 3 y la inductancia 4. Un segundo coeficiente de acoplamiento porque hay otro transformador por ahí, ¿no? El K1 es el acoplamiento entre L1 y L2, ¿no? De este transformador de acá. Y el K2 es el coeficiente de acoplamiento entre L3 y L4, ¿no? De este otro transformador. Bien, le estábamos comentando que al principio no nos están dando el omega, ¿no? No nos dan un omega. No. Directamente ya nos dan el circuito en frecuencia, pero podemos asumirlo, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo en nuestras simulaciones anteriores. Por ejemplo, le podemos poner un radian sobre segundo. Pero hay que recordar que el LTSpice trabaja con frecuencia en Hertz, por lo tanto, omega es 2pi f. Entonces f sería 1 sobre 2pi, donde este 1 de acá es la frecuencia que yo estoy asumiendo. Por lo tanto, para este de acá, el x sub c, la reactancia capacitiva que vale menos 6j, también es menos j sobre omega c. Menos con menos se van, j con j se van, por lo tanto c es 1 sobre 6 por omega, pero omega es 1, entonces se queda un sexto. Ahora, para acá, para la reactancia inductiva, XL es igual a 18J. Esto entonces es J omega L, ¿no? Que es igual a la reactancia inductiva. J con J se van, entonces L es 18 sobre omega, pero hemos asumido que omega es 1, por lo tanto el L vale 18. Y estos son los valores que informamos. Este valor lo tengo que poner entre llaves. Ya, vayamos colocando aquí 1 entre 6 y este vale 18. Bien, ahora vamos con las inductancias de los transformadores. Ya sabemos que del problema anterior que, por ejemplo, de este transformador, ¿no? De acuerdo a nuestra teoría básica, de aquí sacamos los valores de las inductancias. Entonces, el transformador 1 tenemos la relación 1, 2. Entonces, este L primario 1, este es L secundario 2. ¿Qué tenemos? L primario 1, L secundario 1, el transformador 1. L primario 1, L secundario 1, número de vuelta del primario, número de vuelta del secundario, ¿no? Todo eso al cuadrado. Entonces, llevándolo al transformador 1 sería L primario 1, L secundario 1, N primario 1, N secundario 1 al cuadrado. ¿Qué tenemos? LP1, LS1, NP1, número de vuelta del primario, nos informan que es 1, número de vuelta del secundario nos informan que es 2, al cuadrado 4. Ya saben que, o sea, por simplicidad podríamos asumir que esto es 1 Henry y esto es 4 Henry. Pero el problema anterior nos demostró que esto de acá debe de ser exageradamente alto, ¿no? Si ponemos acá que es realmente 1, por ejemplo, que acá pongamos 1 y acá ponemos 4, el 4 no es mucho mayor que el 1. Lo que habíamos dicho, ¿no? En el problema anterior, que teníamos que, esto de acá, que teníamos que asegurar que la reactancia de acá o impedancia, el J omega LP1 tiene que ser mayor que cualquier otra impedancia del circuito, ¿no? Y también el J omega L secundario 1 tiene que ser mayor, o sea, esta inductancia acá tiene que ser mayor que cualquier otra impedancia del circuito. Por lo tanto, con 1 y 4 no será suficiente. Puedo hacer 1K, 4K. Puedo hacer 10K, 40K.
Entonces con lo primero que puedo intentar sería LP1 1K, LS1 4K. Eso sería para el transformador 1. Para el transformador 2, la relación de vueltas es de 1 a 3. Por lo tanto, ya directamente L del primario 2, L secundario 2, número de vueltas del primario 2, número de vueltas del secundario 2 al cuadrado. LP sub 2, LP sub 2, LP2, LS2, N sub P sub 2 primario, este lado del primario es 1 y el lado del secundario es 3. 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. Directamente no podemos poner un Henry y acá no podemos hacer, nuevamente no podemos cometer este error. Muy poco, tiene que ser exageradamente grande, por ejemplo 1K, 9K. LP sub 2, 1K, LS sub 2, 9K. A ver, comencemos con estos valores. A ver qué tal nos va. Entonces, clic aquí, 1K, y aquí 4K. Aquí 1K, y aquí 9K. Bien, ya la tenemos. Ahora, para la simulación de la frecuencia, no hacemos el mismo truco que hace un momento, ¿no? Aquí está la frecuencia en Hertz, aquí está el start frequency, aquí está el stop frequency. Ya hemos dicho que el circuito está funcionando a esta frecuencia, ok, eso lo informamos acá, 1 sobre 2pi, obviamente entre llaves, donde este 1 es el omega, y toda esta operación es para pasarlo a Hertz, y acá colocamos 1 sobre 2pi más 1 microhertz. Entonces entre este y este otro punto de acá hay 1 microhertz. Como el paso es tan pequeño entre este y este punto, entre el start y el stop frequency, entonces es como si se simulara todo a un mismo punto de frecuencia, ¿no? Que es el que está funcionando este circuito. Entonces simplemente podemos cambiar aquí, en lugar de 3 que era el problema anterior, le ponemos 1 y ya está. Bien, ya está todo listo. Sí, simulamos. Y ahí está, vamos a ver la corriente 1. Bien, siempre observando, aquí por ejemplo nos da acá está la magnitud en el eje Y de la izquierda y la fase en el eje Y de la derecha. La magnitud está en dB, lo quiero en lineal, en escala lineal, clic derecho aquí, linear. La línea continua corresponde al eje Y de la izquierda, la línea punteada corresponde al eje Y de la derecha. ¿No? Siempre observando la variación que hay entre el límite inferior del eje Y de la izquierda, ¿no? Y su límite superior. Casi no hay nada de variación. Lo mismo puedo comentar de este eje del eje Y de la derecha, ¿no? Que es la fase. Ustedes le dan clic aquí y mueven el cursor. Ustedes sí notan un cambio, pero están notando cambios por lo menos aquí en estos 3 últimos decimales. Pero después de este punto decimal, por lo menos 2 decimales a la derecha del punto decimal, no se registra ningún cambio. Entonces la magnitud es 3.85 amperes y la fase es 18.7. A nosotros nos sale 3.8, 18.44, muy cerca. Si quieren pueden seguir intentando, por ejemplo con... aquí pueden seguir intentando, ¿no? Con 10K, 40K, y aquí también podrían intentar 10K, 90K, ¿no? Y ver, ¿no? qué es lo que pasa. De repente sale más cercano a lo que estamos esperando, ¿no? A ver qué pasaría. 10K, solamente para observar el efecto. Si se consigue más, me parece que ya está bien cerca lo que necesitamos. Simulamos, ¿no? Prácticamente no ha habido ningún cambio. Acá simplemente ha saltado un decimal más, pero prácticamente no ha habido cambio.
Entonces, si siguen subiendo, se va a mantener más constante todavía, ¿no? Cambiamos a lo que teníamos antes, 1K, 4K, 1K, 9K. Listo, volvemos a simular, ¿no? 18.7 y cuando poníamos por 10K, 40K, 10K, 90K sería 18.75. Es muy cercano, no se está perdiendo mucho. Entonces, bien, vamos con el I2 de acá. Acá mismo le podemos colocar. Ahí tienen entonces, siempre observando, ¿no? Para ver si es válido nuestro análisis, la variación que existe entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda, ¿no? Es muy pequeño. Comentarios similares para el eje Y de la derecha, ¿no? Ustedes mueven aquí 1.93, ¿no? de magnitud y de fase 18.81 grados. 1.9, 18.44, muy cerca. Estas pequeñas diferencias que se dan, ¿no? Que estamos viendo, puede deberse a que cuando yo lo trabajé teóricamente hice muchas aproximaciones, ¿no? Pero en buena cuenta está muy cerca. Vamos con el I3. Le damos clic aquí. Aquí tenemos, ¿no? Siempre observando la variación entre el límite inferior observando la variación de aquí del eje Y de la izquierda, ¿no? Fíjense en el límite inferior y su límite superior es casi no hay variación. Los mismos comentarios puedo hacer del eje Y de la derecha. Perdón. Entonces ustedes mueven esto 642 miliamperes de magnitud y menos 161.13 de fase, ¿no? O 0.64 de magnitud y menos 161.13 de fase. A mí me sale 0.63 de magnitud menos 161.56 de fase, muy cerca. Ahora vamos a la impedancia de entrada. Eso lo podemos hacer como siempre lo hemos venido haciendo, ¿no? en nuestros análisis anteriores. Aquí, por ejemplo, si queremos medir la impedancia, ¿no? de un circuito, si yo quiero ver desde acá la impedancia o la resistencia, yo inyecto una fuente de tensión y veo qué corriente viene por acá, ¿no? Tal que el Z va a ser B entre I. Yo inyecto esta fuente, ¿no? Ya la tengo y veo y observo esta corriente, ¿no? Entonces hago la división, ¿no? Para obtener el Z. Lo puedo hacer directamente con esto, así como está. Puedo esta fuente de acá, el voltaje de esta fuente lo divido entre la corriente que pasa por acá y me sale la impedancia directamente. O lo que siempre estamos haciendo, poniéndole 1 voltio, ¿no? Acá el circuito y vemos la corriente que pasa por acá. Entonces, para hallar la impedancia, Z sería igual a B, que es 1, y vemos la corriente que está pasando por ahí. Es lo mismo, aquí en realidad puede colocarse cualquier tensión, ¿no? Porque cualquier tensión que yo coloque aquí, ¿no? Y va a cambiar la corriente. Y dado que estamos en un circuito lineal, por principio de proporcionalidad, si yo cambio aquí, también cambio aquí. Entonces el Z se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo colocar 1. Aquí en lugar de 12 le ponemos el 1. Esto lo quitamos y simulamos. Esta es la tensión y esta es la corriente, ¿no? Y voy a pasar a dividir la tensión entre esta corriente. Perdón, se me olvidó poner el entre. Ya. Yo tengo
en cartesiano. Entonces simplemente acá cambiamos, clic derecho, representación cartesiano. Ok, acá lo que está en el eje Y de la derecha, de la izquierda, es la parte real, ¿no?, del número complejo, y lo que está en el eje Y de la izquierda es la parte imaginaria del número complejo. Lo sacan por este I. Esto es 2.94 ohmios, ¿no?, del eje Y de la izquierda. 2.94 ohmios la parte real, y la parte imaginaria menos 998 de acá lo sacamos, ¿no? Acá está, noten como casi no cambia, 2.94 ohmios y menos 998.04 mili, o menos 0.99, o prácticamente menos 1 J. Y este es 2.947, 2.95, a mí me sale 3 menos 2J, muy cercano. Lo pudieron haber hecho con esta fuente de acá también. Observen, va a salir lo mismo con la que teníamos antes. Sí, listo, simuló, sale lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos comentado hace un momento aquí, ¿no?, que yo puedo poner cualquier, para medir la impedancia a partir de un par de terminales, yo puedo colocar cualquier tensión acá y observo la corriente, ¿no? Cualquier tensión acá, o sea, si yo varío la tensión acá, varía la corriente, de tal forma que la división siempre se va a mantener constante, dado que estoy trabajando con un circuito lineal, y allí se cumple el principio de proporcionalidad. Bien, esto es entonces lo que se debe hacer para estos casos, ¿no?, de transformadores lineales, de transformadores ideales. Falta comentar, ¿no?, nosotros hemos dicho que siempre para este tipo de circuitos el J omega o la reactancia o la impedancia del primario, por ejemplo de cualquier primario, tiene que ser mayor a cualquier impedancia que hay en el circuito. Lo mismo J omega L del secundario, mayor que esa impedancia tiene que ser mayor a cualquier impedancia del circuito. Noten nosotros que hemos variado esto porque hemos dado para el circuito, hemos dado un omega. Aquí hemos asumido un radián. Hemos asumido un radián y con eso nos da el valor en faradios del capacitor y el valor en henrios del inductor, ¿no?, dado que el circuito lo tenemos desde el punto de vista complejo, ¿no? Podemos también, se pudo haber asumido otro omega, ¿no? Por ejemplo, omega pudimos haber colocado 10K. También se puede. Y eso es lo que hemos ido haciendo en los videos anteriores de fasores. Siempre decíamos que cuando tenemos este tipo de circuitos, cuando no nos dan un omega, podemos asumir un omega, o mejor dicho, debemos de asumir un omega, pero los valores de los capacitores, los inductores y la frecuencia que yo voy a asignar siempre deberán corregirse acorde a al nuevo omega que yo estoy contemplando. Entonces, con este nuevo omega yo voy a probar, ¿no?, que colocando por ejemplo, el S que aquí pusimos, ¿no?, como primero dijimos acá, puede ser un Henry por ser 4 Henry, pero de ahí vimos que eran muy las reactancias, ¿no?, las impedancias eran muy pequeñas a comparación de cualquier otra impedancia del circuito, ¿no?, siendo los L pequeños, ¿no?, y el omega pequeño. Entonces solo nos quedó aumentar esto de acá, pero si damos una frecuencia grande, observen lo que va a pasar. Primero este menos 6J va a cambiar,
capacitor era 1 sobre 6 ohmega, ahora el capacitor va a ser 1 sobre 6 por 10K. El inductor era 18 sobre ohmega, ahora va a ser, que quedó en 18 porque estábamos trabajando con omega igual a 1, ahora va a ser 18 sobre 10K. Entonces, la nueva frecuencia de trabajo, omega y 10K, y como todo tenemos, el simulador trabaja en Hertz, esto es 2pi sobre F, entonces F es 10K sobre 2pi, y eso tendrá que informarse, ¿no?, aquí. Ya no será 1, sino será 10K. Porque este 1 que estaba antes era el primer omega que yo había asumido. Entonces, frecuencia en Hertz, en el start frequency 10K sobre 2pi, en el stop frequency 10K sobre 2pi más un micro. Y ahora en el transformador de aquí, LP1 LP sub 2 igual a NP1 NP sub 2 al cuadrado. Este NP1 es 1, este es 2, entonces acá nos queda 1 sobre 4 LP1 LP sub 2. De la misma forma, aquí, acá sería, yendo más rápido, LP sub 2, perdón, este es LP1, perdón, L secundario 1, disculpen, L secundario 1, LP sub 2, L secundario 2, N primario 1 es 1, N secundario 2 es 3, al cuadrado 9, entonces podemos ahora sí dejarlo así. Es 1 y este de acá es 9. ¿Por qué lo podemos dejar? Porque estamos diciendo que la impedancia, por ejemplo, del LP1 tiene que ser mayor a cualquier impedancia de este circuito, mucho mayor. Ya, el omega ahora con el que estamos trabajando, ya que no nos están dando el omega, estamos asumiendo otro que es 10K. Este es 10K por LP1 que es 1 Henry. Entonces esto es 10kJ. Y 10kJ sí va a ser mayor que cualquier otra impedancia de acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que dado el omega que ustedes dan, si han dado un omega pequeño, tendrán que hacer crecer el valor de las inductancias que tienen que informar para los transformadores en el orden de los Ks. No 1 Henry, no 4 Henry, sino 1K Henry, 4K Henry, ¿no? Pero si trabajamos si asumimos un omega mucho mayor, dado que no nos dan omega, entonces voy a asumir un omega muy grande. A la hora de yo ver esta restricción de aquí, sí me doy cuenta que la impedancia de este primario de acá es mucho mayor a la de cualquier otra impedancia. Igual la impedancia del secundario sería, del secundario 1 sería 10K, no, 10K por esto por 4, esto sería 40kJ. No, ahí sí lo podría dejar con estos valores pequeños. Igual podría trabajar acá, ¿no? Lo puedo dejar con estos valores pequeños de inductancia porque la frecuencia es grande y al final, como vuelvo a repetir, el J omega L, la reactancia del primario, el secundario, el primario, el secundario, sí está siendo mucho mayor que cualquier impedancia de otro, de todo el resto del circuito. ¿Por qué? Porque la frecuencia es muy grande. Entonces todo el conjunto está siendo muy grande. Veamos. Este lo dejamos en 1. Este lo dejamos aquí, sigue siendo 4.
Este sigue siendo 1, perdón, cambiamos a 1 y este lo cambiamos a 9. Ahora este no es 1 sobre 6, habíamos dicho que va a ser 1 sobre 6K, 1 sobre 6 por 10K, vale decir 60K, y acá le ponemos 1, 6 entre paréntesis por 10K, cerramos paréntesis. Y aquí en 18 cambiamos también, clic derecho, 18, ya que vamos a hacer una operación aritmética entre llaves, entre 10K. Cerramos, listo. Bien, vamos a quitar esto. Y también tenemos que cambiar acá, ya no estamos trabajando más en un radian, estamos trabajando en 10 radianes. Toda esta división de acá lo están mandando a hertz. Acá sería, perdón, estamos trabajando en 10K radianes. Listo. Ya está todo listo para simular. Por lo tanto, simulamos. ¿Por qué te pones así? Ya. Y observen la corriente 1. Noten que me está dando el valor en cartesiano, ¿no? Lo vamos a pasar a su forma polar, clic derecho, aquí representación Bode, acá estamos con decibelios en magnitud, la fase está normal, cambiamos el decibelio a una escala lineal, ok, y observen lo que nos sale, ¿no? Siempre observando, ¿no? Para estar seguros que la variación entre el límite inferior de la izquierda y el límite superior siempre observando, por favor, que la variación que existe entre el límite inferior del eje Y de la izquierda y su mismo límite superior, ¿no? Hay muy poca variación. Comentarios similares para el eje Y de la derecha, le damos clic y observen cómo la magnitud y la fase permanecen constantes, ¿no? 3.85 magnitud, 18.75 ángulo de fase. Esto era lo que habíamos obtenido. Vamos rápidamente por el I2. Damos clic aquí y movemos 1.93, ¿no? Más o menos, y 18.76 de fase. Igual el I3, acá le cambiamos 0.64, movemos el cursor, 0.64 amperes, ángulo menos 161.23, 0.63 menos 161.56, está muy cerca, menos 161.23, menos 151.56, lo que vemos teóricamente. Y para hallar la impedancia, esta tensión la dividimos entre esta corriente, pasamos a dividir y cambiamos aquí a cartesiano, 2.94, ¿no? La parte real, y menos, mejor, 2.94 la parte real y la parte imaginaria menos 999.78 mili J, ¿no? A nosotros nos sale 3 menos J. Bien, entonces, ¿qué les he mostrado con este problema? Que dado que no nos han dado, en este problema no nos han dado un omega, de frente nos han dado el circuito en versión compleja. Ustedes pueden asumir el omega. Si asumen un omega pequeño, ya saben entonces cómo encarar el problema con los transformadores. El valor de los inductores tiene que hacerlos muy grandes en el orden de los K, respetando siempre esta relación de acá que ustedes han hallado aquí y que ustedes han hallado acá, para el transformador 1 y para el transformador 2.
tienen que colocar valores de impedancias muy grandes, valores de inductancias muy grandes para que las reactancias o las impedancias de estos inductores sean muchísimo mayores que las impedancias del resto del circuito. Ahora, si lo trabajan con una frecuencia mucho mayor, por ejemplo 10K, obviamente hacen los cambios aquí. El nuevo capacitor tiene otro valor, el nuevo inductor tiene otro valor, porque están cambiando de omega, ¿no? Dado que el omega no me han dado, lo estamos asumiendo, ¿no? Y allí sí puedo yo colocar, ¿no?, simplemente esta relación de acá, de 1 a 4, entonces primario 1 Henry, inductancia del secundario 4, acá inductancia del primario 1, inductancia del secundario 1. Sí lo puedo hacer porque al final la reactancia o impedancia de estos inductores, ¿no?, del transformador, de estos transformadores, a la nueva frecuencia que nosotros estamos asumiendo es muchísimo mayor que cualquier otra impedancia del resto del circuito. Entonces tienen dos caminos para hacerlo. Bien, vamos a guardar el circuito. Ya voy a mostrar también cómo ya voy a mostrar cómo se pueden cambiar estos transformadores ideales, ¿no?, que hemos visto aquí en los ejemplos. En estos dos ejemplos voy a mostrar cómo se pueden cambiar con fuentes dependientes, ya cómo se pueden modelar estos transformadores ideales con fuentes dependientes. Bien, entonces vamos a dejarlo como ahí va. Bien, entonces esto sería todo con respecto a este video.